Y a esta reflexión yo le puse un nombre, no hago eso muy a menudo, pero el nombre es el siguiente, un poco largo pero descriptivo. Del matrimonio a la familia, a los hijos. De la familia a la ciudad. De la ciudad a la patria. Ocasión, fiestas patrias. Viva así. ¿Está bien? Esto de ir del matrimonio a los hijos, de los hijos a los papás, de la familia a la ciudad. Y de la ciudad a la patria entera y al mundo entero. Es voluntad de Dios. Este flujo, esta corriente testimonial es voluntad de Dios. Del matrimonio al mundo es un flujo testimonial. Y lo vamos a ver en la Biblia. No es una volada de este paisaje. ¿Está bien? Biblia. Del matrimonio a los hijos a los papás, de la familia a la ciudad, de la ciudad a la patria y al mundo entero. Es un flujo, es una corriente de testimonio, es el efecto dominó que el Señor quiere movilizar. Dar testimonio de su reinado, desde la familia a la ciudad y a la patria. Dar testimonio de su reino. ¿Qué significa eso? A eso vino Jesús y a esto nos llamó, a dar testimonio del reinado, de la gestión política de su papá. ¿Se han fijado que en el Nuevo Testamento aparece un nombre nuevo para Dios y se lo da Jesús? Y ese nombre nuevo y revolucionario es que a Dios Él le llama Abba. ¿Y qué cosa es Abba? Papá. Y convirtió por pura gracia a ese Dios a lo mejor lejano, lo convirtió en íntimo también para toda mujer y todo hombre que viene a Él. De tal manera que Dios para ti no es un ser remoto, lejano, que no está preocupado de mí. El demonio trabaja mucho en los problemas de la vida, en las enfermedades terminales, en los grandes problemas económicos, en los grandes problemas familiares. El Señor trabaja mucho, el demonio trabaja mucho para hacernos creer que Dios no está interesado en ti. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles, días, domingos atrás, estaban en medio del mar, en medio de la tormenta, con el agua al cuello y aparece Jesús caminando sobre el agua? ¿Qué significa eso? Ellos están a punto de zozobrar y de morir para siempre con el agua al cuello en medio de la tormenta y en medio del mar, y aparece Jesús caminando sobre el agua. ¿Qué significa eso? Que Él es el Señor de la prueba. No es que en la prueba te ignora, ese es el discurso del diablo. En la prueba, si es que eres su hija y su hijo o su hijo, y aunque aún no sea su hijo, en la prueba Él te tiene. Él está en el centro. Él es el Señor de la tormenta. Él es el Señor del mar embravecido en el que te hace zozobrar. Él es el Señor de la prueba. Él es el Señor del mar. Él es el Señor de la tormenta. ¿Y sabes para qué son las pruebas? Para que igual que Pedro, cuando pudo caminar sobre el agua, pongamos al Señor en el centro. Cuando Pedro caminó sobre el agua, cuando puso a Jesús en el centro, en el corazón de su vida, ahí pudo caminar sobre la tormenta. El que camina en la tormenta, centrado en la tormenta, se hunde. El Señor es Señor de la prueba. La envía para que te vuelvas
Jesús entonces, volvamos a nuestro tema, vino para dar testimonio del reinado, decíamos de la gestión política de su papá. ¿Alguien puede decir de qué está hablando este guayno? ¿Qué cosa de gestión política? ¿Acaso Dios no echó a su Hijo al mundo para construir la nueva Jerusalén? ¿Qué es lo que es? La política no es creación del diablo, es creación de Dios. Él es el rey, Él es el gobernador supremo, Señor de señores, Rey de reyes, y está construyendo un pueblo y una ciudad bendita en la cual no habrá pecado y se será enjugada toda la lágrima. ¿Se fijan? Es tremendo lo que el Señor está haciendo. Por eso es que la iglesia, si hay algo tremendo que puede hacer la iglesia, es llevar a cabo su rol profético en medio de los reinos políticos corruptos de este mundo, proclamando los principios benditos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé por qué no digan amén. ¿No es maravilloso eso? Yo no estoy diciendo que me hablaban a mí, que se regocijen con las grandes verdades de la Biblia. Ahí empezamos a entender por qué sufrimos, por qué reímos. Porque todo eso tiene que ver con la manera en que Él orquesta el rumbo de su pueblo hacia la nueva Jerusalén. Genial. Esto no es un evangelito, es un evangelio. Es glorioso. No hay cosa que no involucre el reino de Dios y que no quiera involucrar. Entonces, Jesús vino a eso para gatillar un testimonio, efecto dominó que parte del matrimonio y llena toda la patria. ¡Viva Chile! ¿Está bien? Amén. Desde la conversión, tú te conviertes hasta la consumación de los tiempos. Esos son la etapa histórica final, escatológica que estamos viviendo. Desde la conversión hasta la consumación. Todo el tiempo entre medio hemos sido llamados para ser testigos del reinado, de la voluntad y de los propósitos de Dios. Testigos del reino, del reinado, de la voluntad, de los propósitos y del diseño de Dios para el matrimonio. Nosotros hemos aprendido un evangelio donde podemos vivir tranquilamente, golpeándonos el pecho el domingo en la mañana, pero vivir de lunes a sábado como gente divorciada, como gente que no tiene hijos, como gente que no tiene padres. Y vivimos felices de la vida como si todo anduviese bien. Yo no quiero ser irónico, estoy tratando de predicar la palabra de Dios, y eso no es fácil cuando hay que reeducar muchas mentes. Por eso es que el plan eterno de Dios no es que esto sea templo, tú eres el templo. Y eso unifica la semana. No es cristiano de domingo, es cristiano de lunes a domingo. Es una sola cosa que Dios mueve en su ajedrez fatal para el infierno, glorioso para Él y su reino. ¿Está bien? Es tremendo. Yo en mi pobre mente no soy capaz de explicar lo que quisiera explicar, pero de algo me sirva. Ser testigos del reino, de la voluntad, del propósito y diseño de Dios del matrimonio, no tenemos mejor manera de decir ¡viva Chile! ¿Entendió? No es cuestión de cueca y costillar nomás. Que es lindo, me encanta la cueca, me encanta el costillar, me encantan las guitarras. No es solo eso. Es vivir testimonialmente desde el matrimonio unido en Cristo hacia afuera, para que la patria sea bendita. Qué lindo. Testigos del reinado,
de la voluntad, del propósito y diseño de Dios, no solo para el matrimonio, también para la familia. Para que el mundo entienda, para que el mundo aprenda, para que el mundo crezca, para que el mundo se convierta, para que la patria sea para Cristo. Viva Chile. Qué lindo. Buena cosa. Había un cartel en una sala que decía felices fiestas patrias. El Señor bendiga a nuestro país. Muy lindo. Pero ¿saben? A mí me queda el gustito de que muchas veces hemos seguido un evangelio solo de palabras y buenos deseos. Pero debemos entender o recordar que bendecir la ciudad, bendecir la patria y el mundo tiene que ver con vivir responsable y adultamente la voluntad y el propósito de Dios para con el matrimonio y con la familia. Eso es bendecir a la patria. Lo demás es bla bla. Y como decía Alberto Hurtado, no se enojen, Alberto Hurtado decía, el mundo está cansado de palabras. Quiere ver a los cristianos haciendo lo que predican. Interesante. Bendecir a la iglesia, al barrio y a la ciudad tiene que ver con obedecer en gracia, no es ley tampoco. ¿Qué quiero decir con eso? Que tú puedes ser un hombre muy bueno, una mujer muy buena, pero si no estás en Cristo, pierdes tu fuerza y tu ñeque, nada. Porque el tema es en Cristo, no en una religión, no en un ritual. En Cristo, tú lo distingues en tu vida por la sola fe. Señor, me has convencido de tu gloria. He sido tan porfiada, tan porfiado, y de aquí en adelante te pongo en el núcleo de mi vida, para que tú ordenes todo lo que soy y todo lo que tengo. Y aunque alguien me escuche con rabia, por favor, aléjame. Anúlame, si de recibir a Cristo se trata. Y algún día, no en un par de años más, en la eternidad, te vas a alegrar, a lo mejor por esta mañana. Que el Señor te bendiga. Amén. Entonces decíamos que bendecir a la iglesia, bendecir al barrio, bendecir a la ciudad, tiene que ver con obedecer en gracia la voluntad de Dios, obedecerla en Cristo, para con la voluntad de Dios, ¿para qué? Para con nuestras relaciones íntimas. Obedecer en la relación matrimonial, en la relación papá-hijo, hijo-papá, hermanos en Cristo, en la iglesia, etc. Yo no puedo creer, no quiero creer, no puedo conseguir. Yo sé, no soy marciano, pero yo no puedo estar bien sabiendo que hay hermanos que no se pasan. Eso, hermanos, no está bien. Eso ofende a Dios. Amén. No puedes tener predilectos si no son todos tus amados en Cristo. ¿Qué es la simpatía que te causa uno por encima de los otros al lado de la sangre de Cristo? Yo quiero decirte que lo que te debe unir al resto de la gente no es quien te simpatiza, no es la química, es su sangre. Eso debe vincularte con Él y con todos. Su sangre, su gloria. Si no has entendido nada, siguen como cuando éramos chicos y teníamos mucho cuidado con esos profes barreros. Eran terribles los profes barreros, porque que le agarraban buena, bendito sea Dios, pura gracia, pero a que le agarraban mala, agárrate, está bien. ¿Está bien? Entonces, yo no he sido llamado para ser un barrero, yo he sido llamado para ser una mujer y un hombre humilde que le ama a Él con tutti y a su prójimo y a su hermano como a Él mismo. Amén. A todos. No importa lo que hayan hecho. Y tú te has hecho de todo. ¿Está bien? Bueno, disculpen el calor, pero eso, en palabras.
Entonces, ojo a la corriente testimonial para bendecir la patria, para bendecir el barrio, para bendecir el municipio, desde el matrimonio, desde la familia nuclear, relaciones sanas en Cristo, bendecimos a la iglesia, a la ciudad y al mundo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Efesios 5, vaina. Efesios 5. Viva así, pero que viva en Cristo. Qué lindo de ser. Nada más misionero que eso. Efesios 5, 22. Dice: las casadas estén sujetas, no vamos a analizar el pasaje de detalle. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Se fijan? Tremendo. Sujetas a los maridos. Más abajo explica eso de sujeta. Respete a su marido. Ese es el plan de Dios. Ese no es el plan de las feministas. ¿Y por qué digo eso? Porque cual más a cual menos todos estamos contaminados con alguna cosa. Estamos infectados hoy más que nunca con paradigmas y filosofías de vida ajenas al reino. Sujetas al marido como al Señor. Estamos hablando del matrimonio. Vamos a captar la corriente, el flujo de testimonio del matrimonio hacia afuera, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Mira, ¿te gusta que tu mujer se sujete a ti? Entonces tienes que ser cabeza. ¿Y qué significa ser cabeza? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Ahora los maridos. Las feministas podrían alegar y esquivar y decir que como pastor es machista, de aquí, que allá, que bla, 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 ya. Pero mira lo que le pide a los maridos: amad a vuestras mujeres. ¿Pero qué significa esto? Como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Vale. Todo lo que es ser cabeza. Ser cabeza no es poner la boca encima, mi hermano. Ser cabeza es ponerse debajo para servir a mi mujer como Cristo sirvió a la iglesia. Él dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Los machistas, ¿cómo leen el pasaje? La mujer tiene que estar abajo. Sí, claro. El Señor te dice que eres cabeza, te dice que eres pequeño rey. Pero ¿cuál es la idea del rey que el Señor tiene? No vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por el otro. Vale. ¿Cómo se nos cambia el tablero? Entonces la mujer se sujeta y el hombre es cabeza. La mujer respeta al marido, matrimonio testimonial en Cristo. La mujer respeta al marido y el marido da su vida por ella. La pregunta es tan simple: ¿qué mujer no se va a sujetar a un hombre que da su vida por ella? Y da su vida para hacerla santa? Gracias. Tremendo. Tan celestial y tan verdadero. Amén. Bueno, ¿estamos hablando chino o es Biblia? Amén. Entonces, póngale con también. Porque a veces da la impresión, pero yo no sé si es tan malo. Yo me gusta un poco hacer la talla para que se despierten que esté bien. Bastaría con la palabra, pero yo me pongo mi capa tonta. Bueno, ya. Hermanos, ahí está el matrimonio. El matrimonio, donde hay un servicio mutuo, un respeto mutuo, un amor entrañable mutuo para ser santos, para ser como Cristo. Esa es la manera de bendecir a nuestros hijos. Porque mira lo que dice ahora. Ven el flujo hacia afuera. Vean el flujo hacia afuera.
Un matrimonio que se respeta entrañablemente, que se ama entrañablemente, va a tener hijos de la siguiente naturaleza. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Por mucho tiempo me dio vuelta la frase en el Señor. ¿Qué significa obedecer en el Señor? Yo creo que tiene que ver, obviamente, en primer lugar, con el contexto. ¿Qué significa que los hijos obedezcan en el Señor? No es la obediencia por el terror, no es la obediencia por el látigo, no es la obediencia de la ley de la selva, no es la obediencia del más fuerte sobre el más chico. No, en el Señor. ¿Y qué significa obedecer en el Señor? ¿Qué hijo no va a ser obediente cuando de chiquitito vio que su mamá se sujetaba a su papá y su papá daba su vida por su mamá? ¿Entendió? ¡Qué brujo! ¡Es voluntad de Dios! Esto es en el Señor. Los padres son ejemplo de sujeción, de amor, de renuncia, de vivir para el otro y por el otro. Los padres son ejemplo. Ella se sujeta a su papito y el papito da su vida por su mamita. ¿Qué hijo no va a ser obediente? Claro que va a caer, va a desobedecer, como los papás también caen porque somos falibles. Pero la tónica va a ser la obediencia, porque captan la bendita bondad del núcleo paterno. ¡Aleluya! Nota lo grande, nota lo bendito. Testimonio desde el matrimonio hacia la patria. Si viviéramos como Cristo quiere que vivamos, si viviéramos como Cristo quiere que vivamos, ¿cómo seríamos de bendición al barrio, a la ciudad, al municipio, a la patria? Y ahí con qué propiedad gritaríamos ¡Viva Chile! Y bailaríamos fuego. ¿Notas el flujo? Mira, matrimonio, hijos, y ahora versículo 5 para adelante. Siervos, obedeced a vuestros amos. Versículo 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nota cómo va el flujo? ¿Nota cómo va el efecto dominó? Empieza con el matrimonio, sigue con la relación paterno-filial, padres a hijos, y termina con la sociedad afuera. ¿Notas? ¿Te das cuenta de eso? ¿Se captó la idea? Para mí es importante que la entiendan. Yo no quiero hablar de balde, como decía mi abuela. Que se entienda. Matrimonio, hijos, padres, hijos, padres. Y eso empapa a la sociedad de un buen caldo. ¿Está bien? Jugo de empanada celestial. ¿O no? Padre. Otra cosa con el Evangelio. Está bien. Muy bien. ¿Voy aquí un poco? Ese es el flujo al que me refiero. Esa es la corriente testimonial del matrimonio al mundo. Algunos quieren ir al fin del mundo, pero no han participado de una familia testimonial. Es interesante. Ahora no estoy en contra de eso. Estoy llamando la atención a un hecho que me parece interesante. Eso es todo. Del matrimonio a los hijos, de la familia a la ciudad y a la sociedad entera. Romanos 12 y 13. Otro pasaje. Para que veamos el flujo testimonial, la corriente del testimonio que es voluntad de Dios. El efecto dominó que Dios quiere movilizar en medio de la historia humana. El efecto dominó, partiendo con el matrimonio, cuyo centro es Cristo. Un matrimonio puede llevarse muy bien, pero si Cristo no está en el centro, falta lo más importante. Y si un matrimonio tiene a Cristo y no se porta como Cristo quiere, ¿qué onda? Entonces, Romanos 2 y 13, 2 capítulos, bien rápido. Romanos 12, 1 al 2, ¿de qué habla? De la conversión. ¿Sí? Vamos bien rápido. Romanos 12, 1 al 2 habla de la conversión. No vamos a entrar en detalle por el tiempo. Romanos 12, 3 al 12 habla de la iglesia viviendo como cuerpo de Cristo.
dones y ministerios en amor entrañable y humilde. Miren, parte de un paisano que se convierte de verdad, que no anda de acuerdo a este siglo, sino que su mente ha sido renovada por Cristo. ¿Se entiende? Conversión. Iglesia viviendo en amor de acuerdo a dones y ministerios. Capítulo 12, 14 a 21. La iglesia toda bendiciendo a la ciudad, al municipio, al barrio y a la patria entera. No, perdón. Bendiciendo al mundo ahí. Ya está. Y del capítulo 13, sigue la vuelta a la página o pasa al capítulo 13. Pasa al capítulo 13. Mira lo que dice el capítulo 13. Lo voy a ver un poco. A propósito del Viva Chile y de las fiestas patrias. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Lo determinante acá no es el color político. Si tú eres cristiano tienes que obedecer a las autoridades, porque es el mandato de Dios. Ahora, si tu partido político puede más que Cristo, es un problema muy serio en tu vida, pero no me gusta a mí. ¿Está bien? Entonces, sométase toda persona a las autoridades superiores, sea quien sea, porque ¿quién es el que elige a los presidentes? Ajá, no son las urnas. Esa es una causa inmediata, pequeña. La causa primera y final es Dios. Mira lo que dice la Biblia, tú lo sabes. Dios es quien pone reyes y quita reyes. La política mundial está intervenida por la eternidad. Eso dice mi Biblia. ¿Tú lo crees o no? Así que dejemos las cositas que de los de izquierdita, que los de derechita y toda la tontería. ¿Está bien? Y lo digo con muy buena onda, pero también hay que decirlo fuerte. Porque estamos muy contaminados. Y contaminado no se puede ser un testigo sano. Y Cristo quiere testigos sanos. Agua pura. ¿Está bien? Entonces ahí está. De modo que, versículo 2, capítulo 13, versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, ojo, tenga el color político que tenga la autoridad, lo que está llamando a eso el Señor, a lo establecido por Dios resiste. ¿Quién establece los gobernantes? Cuesta decirlo. Claro, no solamente cuando sale el que te gusta, cuando sale el que no te gusta también. Aquí la Biblia dice claramente, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados, es decir, la autoridad política, no está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora, fíjense acá en el flujo testimonial. Fíjense. Comienza con la conversión del paisano, sigue con la iglesia entera y empapa a toda la sociedad. ¿Se fijaron? Este es diferente al anterior. El anterior era de la familia, del matrimonio, familia, sociedad, municipio, barrio, patria. Este va desde la iglesia a la municipalidad, al municipio, al barrio, a la ciudad, a la patria entera. ¿Amén? Ese es el sentido profundo del Viva Chile en la Biblia. Entonces, te das cuenta que bendecir no es tema solo de palabras y buenos deseos. Bendecir a la ciudad,